Hola a todos. Bueno, como les había comentado en el primer video, voy a mostrarles o a contarles cómo me introduje en el mundo de la competición, que fue lo que siempre quise desde que inicié a entrenar, cómo hice mi primera preparación, de dónde saqué la gran parte de la información con la que me preparé, y cómo empecé a usar fármacos después de llevar 2 años de entrenamiento sin usar siquiera un producto ni una proteína, puesto que en la época eran muy costosas. Entonces, si de pronto pierden el hilo o no saben más o menos de lo que estoy hablando o por qué lo estoy hablando, pasen y denle clic y vean el primer video. Bueno, como les comenté, eh, desde que yo entré al gimnasio, desde que era muy niño, mi meta o mi objetivo era competir. Entonces, desde que pisé por primera vez un gimnasio, ese fue mi objetivo, competir. Entonces empecé a investigar, empecé a indagar. En la época nosotros no teníamos ni internet, ni había celulares, ni había escasamente cámaras fotográficas. Entonces en esa época acá en Bucaramanga había un puesto de revistas en la carrera 18. Para los que viven acá en Bucaramanga saben de dónde estoy hablando, carrera 18 con 35. Y cada mes ellos traían esta revista, que era una revista española que se llama Musclemac. Entonces en esta revista encontraba rutinas, encontraba artículos sobre suplementación, encontraba artículos sobre anabólicos, sobre regulación, sobre dietas. Entonces yo cada mes iba a ese puesto de revistas y compraba mi revista, me la estudiaba completa y de ahí sacaba mis rutinas. Desde que empecé a entrenar, yo nunca tuve una rutina que un entrenador me diera. Yo desde que empecé a entrenar saqué mis rutinas de estas revistas, yo mismo organizaba mi rutina y empecé a entrenar con mis propias rutinas. Después la alimentación igual la fui organizando, depende de lo que veía en las revistas, pero pues en esa época no podíamos pesar la comida porque no existían grameras. Las únicas grameras que existían en la época eran las grameras que se veían en los supermercados o en las tiendas, que eran grameras grandes. Las grameras que vemos hoy en día pequeñas, eso no existía en esa época acá. Entonces, ¿qué nos tocaba? Pues organizar la comida a ojo, como que una cucharada más o 2 cucharadas más o una menos, o quitar y poner a ojo, depende de cómo fuera uno viéndose. Entonces esa fue como la forma de iniciar mi proceso de crecimiento. Duré 2 años en ese proceso de crecimiento donde no consumía absolutamente nada. Mis comidas eran a base pues de lo que tenía disponible en mi casa, que arroz, papa, huevos, a veces pechuga o carne, pero era muy escaso. Entonces, por ejemplo, el batido preentrenamiento mío era un jugo de borobó con un bocadillo. Y dentro de la revista encontré una vez una fórmula que era post-entrenamiento, que preparaba todos los días después de un tiempo de estar entrenando, que era pastas cocinadas, los huevos cocinados pero solo las claras, un bocadillo, y le agregaba leche y una galleta festival. Eso lo licuaba y todo me lo tomaba después del entrenamiento. Ahí empecé a ganar peso, a ganar peso, a ganar peso. Después de 2 años había ganado más o menos unos 15 kilos. Entré al gimnasio con 68 kilos y después de 2 años estaba más o menos en unos 83, 84 kilos. Ya en ese punto decidí competir y empecé a hablar con algunos competidores que habían acá en la ciudad, que habían en donde yo vivía, cerca de mi casa, y empecé a investigar y complementé para iniciar mi primer ciclo de preparación con las revistas que le acabé de mostrar. Bueno, y como les comentaba, gracias a la información que obtenía en las revistas y a la cierta información que de pronto me daban algunas personas que conocía, decidí hacer mi primera preparación para competir y decidí usar por primera vez en mi vida un anabólico, que era un anabólico que se conseguía en esa época, que se llamaba laurato de nandrolona. Ese anabólico no se volvió a conseguir acá en el país,
lo sacaron del mercado. En la época, pues claro, por el desconocimiento que había y el miedo y el mito al asunto de los anabólicos, usé para la preparación 1 centímetro a la semana de ese producto. Y pues en esa época uno pensaba que con ese centímetro ya pues se iba a transformar en Ronnie Coleman. Y entonces se hizo en la época, también debido pues a que había muy poca información y que en esa época se hacía así, se hizo una dieta, lo que llaman hoy en día dieta ketogénica, que es quitar los carbohidratos, que es una supuesta moda de esta época que existe hace más de 30 años, que nosotros los competidores la usábamos. Por lo mismo, porque no había la suficiente información, entonces lo más fácil era quitar los carbohidratos y usar solo verduras y proteínas para hacer un proceso de definición. Era muy duro hacer un tipo de dieta así porque se debilitaba mucho, se estresaba mucho el organismo, los entrenamientos eran fuertes y había mucha debilidad durante los entrenamientos. El genio se alteraba un poco pues por la falta de alimento. En esa época se entrenaban 2 veces al día pesas, se hacía cardio a veces 2 veces al día. Entonces era muy agotador una preparación y aparte de eso pues sin carbohidratos más agotador todavía. Eh, la sacada de líquidos en esa época antes de competir se hacía con agua desmineralizada o lo que muchos conocen como agua de batería. El agua de batería es agua que se usa para agregar a las baterías que tiene que ser sin minerales porque si no la batería se daña. O si no, la misma agua que se usa sin minerales para mezclar las drogas. Entonces, si usted tenía cómo comprar el agua que vendían en las droguerías, que era como 3 veces la que vendían en la bomba, pues entonces compraba la de la droguería, que era igual agua sin minerales, o compraba la de la bomba, que era para las baterías, que era agua sin minerales. Y se usaba un producto que en la época conocían leyendo las mismas revistas, que llamaba Taraxatón. Era un producto a base de hierbas que ayudaba a sacar el agua intracelular y en esa época se conseguía acá en Bucaramanga. Entonces con eso terminé de hacer el proceso competitivo, mi primer proceso competitivo. Me presenté en el año 2002 a un departamental acá, quedando del tercer lugar entre 10 o 12 competidores, algo así. Tenía en esa época 20 años. Entonces fue un proceso donde se aprendió sobre la marcha y obviamente pues con el tiempo fui practicando lo que aprendí esa vez y fue un proceso que se hizo más que todo a ojo y que gracias a eso, al ojo que tenía que usar en esa época, aprendí a que mi ojo se afinara y hoy en día me ha servido como preparador para poder preparar mis competidores. Bueno, y si les gusta el contenido del canal, entonces denle like, suscríbanse, compartan y activen la campanita. Bueno, y como les comentaba, la preparación se hacía a ojo, que es a ojo, que todos los días se levantaba uno en la mañana y se miraba en el espejo y decía si voy bien, voy mal, entonces o me veo muy pequeño, me hace falta hoy consumo carbohidratos, o mañana entonces me levanto, no, me veo un poco tapado, entonces ya no consumo carbohidratos. Y así se iba haciendo la preparación por día, depende de cómo uno amanecía, entonces se iba mirando si se quitaba o si se ponían carbohidratos durante el día. Lo normal era que uno durara 1, 2, 3 días sin carbohidratos. Lo máximo que yo hice sin carbohidratos fueron 5 días. Y volvía y consumía carbohidratos al sexto día. En esa preparación, para mi primera competencia pasé de estar como en unos 83, 84 kilos a competir con 69 kilos, que fue el primer peso de competencia que tuve en mi vida. Y como les comenté, pues quedé en tercer lugar. Se hizo una preparación medianamente buena, una definición. Fue la primera vez en mi vida que vi mis abdominales porque pues
yo tiendo a ser de metabolismo lento, entonces yo tiendo a engordar fácilmente. Toda mi vida fui gordo desde que era niño, entonces era como la ilusión de por primera vez en mi vida ver las abdominales y lo logré. Y pues satisfecho con el resultado porque ocupé un tercer puesto y pues dispuesto a seguir aprendiendo. Ya con el tiempo pues fui mejorando las preparaciones, pero eso era como lo que más o menos a grandes rasgos se hacía en la época. Bueno, y la mejor sugerencia que le puedo hacer a esas personas que de pronto no tienen cómo pagar a un entrenador o un coach que los asesore y quieren iniciar en este mundo competitivo o quieren incursionar en el mundo de los anabólicos, es que antes de hacerlo hagan una base sólida de musculación, por lo menos 2 años, donde coman, hagan su dieta parejo durante esos 2 años, hagan entrenamiento parejo durante esos 2 años y después de esos 2 años ahí sí pensar en hacer uso de algún fármaco. Durante esos 2 años, obviamente, ir investigando. En esta época tenemos el internet a la mano que usted puede entrar y leer todo lo que quiera y estudiar todo lo que quiera. Entonces no es una excusa que vaya a hacer las cosas mal por falta de información. La otra recomendación que les puedo dar es cuando una persona no ha usado nada, empiecen de poquito para arriba. Si usted no ha usado nada, con 1 centímetro a la semana tiene, ¿para qué necesita más de 1 centímetro? Si lo que hace el anabólico en el organismo es ayudar a potenciar el efecto de construcción de masa muscular, a potenciar el efecto de que el cuerpo aproveche más los nutrientes. Entonces, como yo siempre le digo a mis alumnos, usar anabólico es como agregarle a la gasolina de una moto, de un carro, un aditivo. El aditivo es el anabólico y la gasolina es lo que hace andar el vehículo. Entonces, en este caso, el anabólico es lo que hace que se aproveche más la gasolina, que la gasolina es la comida. Entonces, antes de usted usar un anabólico, piense en aprender a comer, aprender a entrenar y después usar el aditivo para que le ayude a potenciar lo que ya aprendió. No al revés como lo hacen en esta época, que basa gente que tiene experiencia y que lleva años en esto, basan los resultados en lo anabólico. No, que si quiero crecer más, entonces voy a usar más centímetros. No, si quiere crecer más, coma más, descanse más y entrene más fuerte. Inclusive con menos dosis, si come más y descansa más y entrena más fuerte, va a crecer más. Entonces esa es la recomendación que les puedo dar si ustedes quieren incursionar en este mundo y no tienen de pronto cómo pagar una guía idónea o una persona que tenga el conocimiento. Háganlo de esa forma y para eso van a ver el próximo video donde les voy a hablar de las clases de anabólicos que hay, los nombres, los tiempos de acción, los reguladores hepáticos, más o menos cómo se usan, cómo se pueden combinar y cómo pueden proteger su organismo durante el uso de esos productos. Bueno, como ya les dije, pendiente al siguiente video que va a estar muy interesante, donde les voy a hablar de lo que les comenté, de los anabólicos. Si tienen sugerencias, si tienen preguntas, cosas que ustedes quieran ver en el canal, que se hable en el canal, por favor en los comentarios déjenos los escritos, que los vamos a tener en cuenta todas las personas que nos escriban para hacer unos próximos videos. Entonces, como ya les dije anteriormente, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.